Todos estos años mi esposa me ocultó la verdad. Mientras reflexionaba sobre todo esto, no podía evitar sentirme un poco desconcertado e inseguro. ¿Laura sentía que no podía compartir esta parte de su vida conmigo? ¿Habría algo más que estuviera ocultando? Estas preguntas comenzaron a tomar forma en mi mente, alimentando un malestar que no podía ignorar. Decidí seguir leyendo sus historias en los siguientes días, intentando entender más sobre este lado desconocido de Laura. La manera en que daba vida a sus personajes, la profundidad de sus descripciones y la pasión que impregnaba cada escena era innegable. Estas historias eran realmente cautivadoras, pero también eran un recordatorio de algo que había estado oculto para mí durante todos estos años. A medida que pasaba el tiempo, me encontré esperando ansiosamente sus nuevos escritos. Al principio, sentí que estaba invadiendo su privacidad, pero la curiosidad y la necesidad de entender a Laura en este nuevo contexto eran demasiado fuertes. Finalmente, llegó un día en que no pude contenerme más. Necesitaba hablar con Laura sobre esto. No solo para entender por qué había mantenido en secreto esta parte de su vida, sino también para compartir mis sentimientos sobre sus historias. Una noche, después de que Sofía se fuera a dormir, nos sentamos en el sofá con una taza de té. Tomé una profunda respiración y dije: «Laura, necesitamos hablar». Su mirada se volvió preocupada y preguntó: «¿Está todo bien, cariño?». Asentí, pero sabía que tenía que elegir mis próximas palabras con cuidado. Le expliqué que había descubierto sus fanfictions y que había estado leyendo algunas de ellas. Al principio, parecía sorprendida, y luego, lentamente, su rostro se puso rojo. Pude ver que estaba avergonzada, y me apresuré a asegurarle que no estaba enojado, solo confundido. Hablamos mucho esa noche. Laura me explicó que siempre había disfrutado de la escritura y que las fanfictions eran una forma de explorar diferentes géneros y estilos. Me dijo que no tenía la intención de ocultármelo, pero también que no se sintió cómoda compartiéndolo, porque pensó que no lo entendería o que lo juzgaría. Le aseguré que no tenía nada que temer. Le confesé que sus historias me habían fascinado y que había descubierto un nuevo respeto por su talento como escritora. Aunque todavía me sentía un poco desconcertado, también me sentía aliviado. Desde entonces, nuestra relación ha cambiado de maneras sutiles pero significativas. Ahora compartimos mucho más sobre nuestros intereses y pasatiempos personales. A veces, incluso le pido a Laura que me lea algunos de sus nuevos borradores, lo que siempre la hace sonreír. Laura accedió a que siguiera leyendo sus historias, pero con una condición: que no las discutiéramos a menos que ella quisiera hacerlo. Me pareció justo, así que estuve de acuerdo. Los meses siguientes fueron una especie de renacimiento para nuestra relación. Conocí a un nuevo lado de mi esposa a través de sus escritos. En sus historias vi un nivel de imaginación y creatividad que no sabía que poseía. Me hizo admirarla aún más. También aprendí a separar a la Laura que conocía de los personajes de sus historias. Al igual que ella me había explicado, esos personajes no eran extensiones de sus deseos o fantasías, eran simplemente frutos de su imaginación. Eso no quiere decir que todo fuera fácil. Hubo momentos en los que luché por entender cómo la mujer que dormía a mi lado podía escribir escenas tan explícitas. Pero cada vez que surgían esas dudas, recordaba sus palabras. Los personajes son solo personajes, algo similar a jugar con muñecas, pero a través de la escritura. A veces, Laura me compartía algunos de sus nuevos trabajos. Me sorprendió la variedad de temas y géneros que abordaba. Desde la fantasía épica hasta la ciencia ficción, cada historia era un viaje a un mundo único y fascinante. A medida que el tiempo pasaba, noté que Laura parecía más relajada y feliz. Creo que el hecho de que yo conociera y aceptara esta parte de su vida la liberó de un peso que ni siquiera sabía que llevaba. Por mi parte, descubrí que me encantaba leer los trabajos de Laura. Las historias eran intrigantes, emocionantes y a veces conmovedoras. Me dejaron con una profunda apreciación por el arte de la escritura y por el talento de mi esposa. En última instancia, este descubrimiento cambió nuestra relación de maneras que no esperábamos. En lugar de causar conflictos o inseguridades, nos unió más. Nos permitió entender y apreciar más a fondo los mundos internos de cada uno. Hoy, siento que conozco a Laura mejor que nunca. Y aunque todavía hay mucho que descubrir, estoy emocionado por lo que el futuro nos depara. Después de todo, como Laura siempre dice, la vida es la mayor historia de todas.